Bueno, un saludo fraterno a los miembros de la Comisión Primera de Senado, a los citantes, senadora Esperanza Andrade, senadora Paloma, senador Barón, senador Temístocles, doctor García, senador Guevara, senador Name, presidente Santiago Valencia y vicepresidente Fabio Amin. Es un gusto estar acá con ustedes, como siempre, tratando de dar algunas reflexiones sobre lo que ha implicado esta suspensión de términos y lo que ha implicado el funcionamiento en esta ocasión de la Fiscalía General de la Nación en estos casi 2 meses que hemos estado ya confinados. Un confinamiento que para la Fiscalía no es como el de las otras entidades de la rama judicial, es un confinamiento parcial en la medida en que nosotros realizamos actos urgentes en las calles y por supuesto seguimos con nuestras acciones en los diferentes territorios en la medida en que debemos garantizar el funcionamiento de la justicia desde el punto de vista de lo penal. Quisiera iniciar con una reflexión que es una reflexión muy clara en torno a los últimos hechos que se han venido presentando en el país sobre la suspensión de términos y sobre el vencimiento de los términos en algunos de los casos más emblemáticos o casos como por ejemplo el del exrector de la Universidad Autónoma o el caso de la familia Ambuila. Quisiera decir que esta suspensión de términos debe terminar y debe terminar y levantarse los términos en la medida en que, a pesar de que este levantamiento de términos pone, digamos ya, el funcionamiento de la justicia en un 100%, eso no significa que la justicia o que los funcionarios y los operadores judiciales no sigan cumpliendo sus funciones en casa. Aquí lo que estamos viendo es que en algunos casos, como estos casos emblemáticos, algunos jueces han cumplido y acatado esa suspensión de términos, otros simplemente han corrido los términos, incluso con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia. Y le pongo el caso concreto de el caso Ambuila, que es un caso bien interesante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo. Nosotros, como Fiscalía General de la Nación, adelantamos las diferentes actuaciones judiciales en el marco de nuestras funciones. Nosotros hacemos o tenemos audiencias concentradas para legalización de captura o para formulación de imputación o para los diferentes actuaciones judiciales que tenemos nosotros. Pero al mismo tiempo no podemos hacer otras actuaciones judiciales o no podemos formular o solicitar otras audiencias. En el marco de eso, como tenemos restricción en la solicitud de algunas de esas audiencias, por ejemplo, en las audiencias preparatorias, muchos procesos están en el marco de esas audiencias y los términos están corriendo como si no estuvieran suspendidos y muchos defensores están solicitando la salida de esas personas de la cárcel. Yo sí creo frente al país que hay que decir una cosa muy clara, y es que o los términos se suspenden o los términos no se suspenden, pero no pueden estar suspendidos para unas actuaciones y no pueden estar en el marco de lo penal y no pueden estar además no suspendidos para otras. Nos están corriendo términos, por ejemplo, algunos jueces interpretan los términos en el sentido de días hábiles, otros en días calendario. Y también se está aprovechando entonces para pedir solicitudes de libertad. Yo sí quisiera, como fiscal general en este caso concreto, solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura, con quien hemos venido, con la doctora Diana Remolina, con quien hemos venido trabajando de forma muy clara, con los diferentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el doctor Quirós que nos está acompañando, con el doctor Rojas, con el doctor Namén, con las discusiones que se han planteado en el Comité Interinstitucional, que tenemos que ver desde el punto de vista de lo penal, tenemos que ver claramente en qué consisten esas suspensiones de términos, porque a mí me parece que no es serio para el país
que debemos dar debate sobre la base de que en unos casos hay suspensión, en otros casos no hay suspensión, o hay suspensión en algunas de las actuaciones que implican libertad, pero está restringida la acción de la Fiscalía cuando nosotros vamos a buscar o vamos a solicitar una audiencia preparatoria o vamos a buscar una presentación de un escrito de acusación, nos presentan una nulidad y vamos a programar la audiencia y en el centro de servicios no nos reciben la solicitud de audiencia, pero los términos siguen corriendo y se aprovecha ese interregno para solicitar la libertad de las personas. Yo lo dije hace 3 meses en Cartagena, cuando me posesioné como fiscal, o una semana después. Hay que ponerle freno a este tema del vencimiento de términos, de la solicitud, perdón, de aplazamiento de las audiencias. Aquí, si es necesario, hacemos una estructura y eso es parte de los debates que tenemos que dar en el proyecto a un proyecto de reforma del sistema acusatorio, en donde para cierto tipo de audiencias, por ejemplo, o cierto tipo de casos como el casos de corrupción o casos donde implique violación de menores o derechos de los menores, no sea posible suspender o aplazar esas audiencias. Que haya un fiscal de apoyo, aquí los tenemos, que haya un abogado que reemplace al abogado principal y que haya un juez que reemplace al juez que de golpe no puede realizar la audiencia. Pero tenemos que tener un poquitico en esto de claridad, porque no es solamente el escándalo diario que uno puede ver de decir, se aplazó y a alguien se le vencieron los términos y salió. Tenemos que detectar dónde está el problema. Y yo he venido en ese debate al interior de la Fiscalía General de la Nación pidiendo reportes permanentes y al mismo tiempo presentaremos la directiva la próxima semana, la directiva que anunciamos y que hemos venido trabajando, y al mismo tiempo un direccionamiento estratégico de esta Fiscalía General de la Nación para el caso de la pandemia y para lo que viene en el transcurso del año, todo eso enmarcado dentro de los 9 pilares que yo enuncié en mi discurso el día de mi posesión en la Casa de Nariño y que he venido trabajando en donde está la corrupción, la violación de los derechos humanos de nuestros líderes sociales, el tema de los menores, el tema al mismo tiempo de narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es un tema y quiero con esto arrancar, señor presidente y diferentes miembros, de decir que yo sí considero que es necesario levantar la suspensión de términos en lo penal, con las restricciones, por supuesto, que implique la protección de nuestros funcionarios en la pandemia. Y ahí quisiera pasar al segundo tema. Hoy yo tengo en la Fiscalía 23.516 funcionarios activos. Repito la cifra, 23.516 funcionarios activos. Tenemos 18.621 funcionarios que están en sus casas, y ya les voy a decir lo que están haciendo en sus casas estos funcionarios, y tenemos trabajando de forma presencial 4.895 funcionarios en todo el territorio nacional. De estos funcionarios, 1.297 investigadores del CTI y 1.304 investigadores de la DIJÍN. Es importante decir que en el marco de esta pandemia hemos realizado en las calles 59.863 actos urgentes en las unidades de reacción inmediata URIS. ¿Cuáles son esos actos urgentes? Pues lo que perturba a la ciudadanía, la flagrancia, la captura con una orden judicial expedida por juez previamente. Todo lo que implica el funcionamiento del proceso, estamos nosotros actuando de forma clara. La inspección técnica de cadáver, el levantamiento. Claro, esto no derivado por el COVID, porque en esto quiero dejar muy claras las competencias de la Fiscalía y de la misma Policía Nacional y de Medicina Legal. Nosotros tenemos unas funciones en el marco del levantamiento de cadáveres siempre y cuando haya una incidencia en lo penal, una incidencia en lo criminal. Y en eso me parece que es importante también decirlo. Esos funcionarios que nosotros tenemos hoy han hecho en las seccionales 27.423 audiencias. Cuando digo las seccionales, quiero decir
las 35 seccionales que tengo en el territorio nacional, con quienes hacemos un monitoreo permanente a través de la señora vicefiscal y de la señora delegada de Seguridad Ciudadana de esta fiscalía. No solamente las 27.423 audiencias. Hemos hecho en las nacionales 48.948 audiencias. Es decir, en este caso concreto, estamos hablando que hemos hecho en la Fiscalía más de 70.000 audiencias en los últimos 2 meses. 70.000 audiencias virtuales en el territorio nacional. Es una cifra muy importante. Claro, si uno utiliza el rasero de decir cuántas audiencias en el mismo periodo se habían hecho el año anterior, pues estamos hablando de una disminución de casi el 50%. Pero esto tiene sentido en una reflexión que quiero poner en la comisión. Y es que finalmente la criminalidad en Colombia ha disminuido en un casi 50%. Diariamente se hacían más o menos en Colombia en el periodo comparado antes de la pandemia, más o menos 1.000 capturas diarias. Hoy estamos haciendo capturas 80, 90, 100 capturas diarias. Había 60, 50 homicidios diarios. Hoy estamos hablando de 11 a 15 homicidios diarios. Teníamos una incidencia muy importante en la criminalidad en el hurto, por ejemplo, y en las lesiones personales ha tenido una disminución de casi el 50% ese tipo de crímenes. Es cierto, como planteaba la senadora citante, que vamos a tener un reto al regreso de esta pandemia. El problema de todo esto es que no va a haber regreso en la manera en que nosotros pensábamos el mundo. Ya no va a ser así. Ya no va a haber el regreso a lo que existía antes. Nos tenemos que adaptar a esta nueva anormalidad que va a implicar el funcionamiento de las instituciones. Pero en el marco de eso, por eso a mí me preocupa mucho el tema de la presencia de la Fiscalía en los territorios. Yo lo dije de forma recurrente, tenemos Fiscalía en 480 municipios de este país. Es decir, más del 60% del territorio nacional no tiene Fiscalía. No tienen los departamentos más gruesos en términos de criminalidad, en términos de atentado contra nuestros líderes sociales, en términos de atentado contra los derechos humanos, por el tema de la minería ilegal, el tema de narcotráfico, el tema de la violación de o el tema de lesiones personales. No existe un compromiso total en términos de presencia territorial de Fiscalía con investigadores, con fiscales, por ejemplo, en departamentos como el Cauca Norte de Santander. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Y en este sentido es muy importante también este debate, que ustedes sepan, como yo se lo he explicado a muchos de ustedes, que necesitamos fortalecer también la Fiscalía General de la Nación. Y ese fortalecimiento va a ser enfocado, 1, en el cuerpo investigativo, 2, en todos los temas tecnológicos, en donde por supuesto hay un tema que no se ha planteado de forma clara en el país, y es que cuando se habla del expediente electrónico, se habla solamente de los altos tribunales o de los jueces. Es que aquí en la Fiscalía es donde arranca el expediente electrónico con el sistema penal. Eso no arranca con los jueces, arranca acá. Y por ende necesitamos que sea acá en la Fiscalía en donde ese proceso avance y podamos al cabo de un tiempo poder tener ya las entidades al 100% funcionando de forma virtual, porque no sabemos si esta va a ser la primera, la única pandemia que vamos a conocer en el marco de los años futuros en este país. Seguramente habrán otro tipo de circunstancias y tenemos que tener hoy adoptado o tener un Estado para que pueda enfrentar estos debates. Es un poco además la experiencia que estamos teniendo a nivel comparado. Desde el punto de vista
de la suspensión de términos hemos tenido algunas dificultades, además de la primera que yo estaba planteándoles, y es, uno, es ese aplazamiento y reprogramación de audiencias. La Fiscalía ha venido trabajando de forma clara, o sea, nosotros no estamos paralizados, nosotros seguimos trabajando. Se han venido aumentando, por ejemplo, las labores que venían de atraso en los despachos, y hemos venido desatrasando los despachos, sobre todo con las nuevas políticas que empezamos a ver, y es que en las nacionales, en las direcciones nacionales, los fiscales me están teniendo 100 procesos, mientras que en las seccionales me están teniendo 2000. A mí me va a tocar sacar fiscales de las nacionales y llevarlos a las territoriales para que me cumplan y me reequilibren el país. Mi gran tema es que este país no crea que Bogotá es la única capital con Medellín y con Cali, o las 5 o 6 grandes capitales que tenemos en Colombia. Necesitamos expandir el trabajo de la justicia para que así podamos funcionar. Otro tema que hemos tenido es el de la recolección de información y elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permite a nosotros poder construir los procesos. Aquí hay una distinción que es clave hacerla. Cuando nosotros iniciamos indagaciones preliminares a la luz de nuestro Código de Procedimiento Penal, nosotros iniciamos un proceso investigativo. Y cuando la Fiscalía opta a través de sus decisiones de solicitar una imputación en una audiencia, es porque tenemos los elementos materiales probatorios y la evidencia física que nos permite empezar a dilucidar la responsabilidad penal y adecuar unos hechos a unas conductas típicas en el código. Ahí tenemos un freno. Ese freno lo hemos venido superando. Ese no se resuelve con el tema del levantamiento de la suspensión de términos o no, es parte del desafío que tenemos. Pero evidentemente nosotros, si tenemos y hemos hecho toda la tarea con más de 5 circulares para la protección biomédica de todos nuestros funcionarios que están en las calles para poder hacer esa tarea de una manera adecuada. Destacar que la suspensión de términos no ha tenido suficiente eco en todos los jueces. Algunos han dado aplicación estricta a las instrucciones del Consejo Superior de la Judicatura, mientras que otros han llevado a cabo las audiencias, debiendo los fiscales adaptarse a las condiciones de cada juez. Y esa situación, repito y vuelvo y la pongo en la mesa, afecta el control de vencimiento de términos por parte de los fiscales en Colombia. Hasta antes del acuerdo del 7 de mayo de 2020, y ahí celebro el trabajo que hemos realizado con la doctora Diana Remolina, con quien hemos venido trabajando en el comité interinstitucional, y además ha habido una muy buena sintonía con mi buen amigo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados también de la Sala Penal. No podíamos solicitar la captura de una persona, salvo que se tratara de situaciones de flagrancia o antes de suspensión, si hubiese tenido la autorización judicial de la captura. Eso nos puso también en dificultades, y hoy aprovecho también este escenario, querido presidente, para decirle que las autoridades locales, los alcaldes y los gobernadores deben cumplir con todo lo relativo a las obligaciones derivadas del decreto 456 en torno a la idea, 546, en torno a la idea de que deben ser responsables de tener los lugares para la detención preventiva en sus ciudades. Eso no es una responsabilidad del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia tiene unas responsabilidades desde el punto de vista de los condenados. Aquí se tiene que aprender a gobernar también desde el punto de vista de las obligaciones y no desde los discursos. Los problemas no se resuelven con teorías, los problemas se resuelven con la práctica, con lo que está ocurriendo en los territorios. Y tenemos que tener un país mucho más enfocado desde el punto de vista en el funcionamiento de la justicia, no en el marco de discusiones eternas sobre aumento de penas. Necesitamos
una discusión sobre el funcionamiento de la justicia. Otro de los grandes problemas que hemos tenido es la idea de que los escritos de acusación no están siendo recibidos por los jueces. Si no nos reciben los escritos de acusación, no vamos a tener las audiencias para poder leer esos escritos y ahí se nos vencen los términos otra vez. Yo entiendo, y es un problema del sistema acusatorio. Yo quisiera, y vamos a plantear también ese debate desde el punto de vista de una reforma, y en eso estamos trabajando con la ministra de Justicia, incluso con algunos de los senadores que están en esa célula legislativa. Yo creería que es necesario que la audiencia de acusación pueda en un momento fundirse con la audiencia de imputación, porque nos estamos demorando con 3 audiencias y es necesario rápidamente evitar ese papeleo y poder pasar después de una imputación rápidamente a una acusación, a una preparatoria e irnos a juicio. O acabar también buscar unas terminaciones anticipadas con mis facultades que me da la Constitución para poder aplicar principios de oportunidad y preacuerdos, ojalá más amplios, para poder evitar que llegue tanto juicio a tantos procesos a los juicios. Pero eso es un tema que nos preocupa. Tampoco fueron en el marco de la ley de extinción del derecho de dominio, tampoco fueron incluidos dentro de las excepciones a los acuerdos de suspensión, y esto nos está impidiendo la imposibilidad de presentar demandas, procedencias, control de medidas cautelares de bienes de la mafia o de personas que además están en este momento felices y tranquilos con sus bienes adquiridos de forma ilegal, y nosotros tenemos paralizada las unidades de extinción en la fiscalía y todos esos procesos. Por eso digo que la gente esté en la casa y la gente está trabajando. Llevamos 2 meses aprendiendo a trabajar en confinamiento. Hemos venido haciendo más de 70,000 audiencias. Podemos hacerlo. Levantemos los términos para que los zampones no se beneficien de esta circunstancia y podamos avanzar también en unos temas que nos tengan una justicia en Colombia mucho más articulada. Doctor Barbosa, ¿cuánto tiempo más necesita? Lo que usted necesite. Sonido al señor fiscal, por favor. Sonido al doctor Barbosa, por favor. Ya, doctor Barbosa, ¿cuánto tiempo más necesita? Presidente. Lo que usted necesite. Fiscal. 10 minutos, presidente. Muchas gracias. Bien pueda, adelante. No podíamos realizar audiencias hasta hace una semana sobre búsquedas selectivas de base de datos. Ya lo podemos hacer. Ya se incluyó dentro del acuerdo. Eso es muy importante. Y le voy a decir por qué es importante para que el país entienda por qué es importante esto. Porque si nosotros tenemos interceptaciones en procesos y hay un hombre o una mujer desconocida hablando con una persona que está siendo interceptado, yo no puedo llamar a un hombre o a una mujer desconocida a un interrogatorio en calidad de indiciado si no la tengo identificada o identificado. Ya pudimos avanzar en esas audiencias y hoy ya tenemos una serie de planes metodológicos sobre muchos casos que son de gran trascendencia en el país y que en los próximos días tendremos ya noticias muy importantes desde esta Fiscalía General de la Nación. Desde el punto de vista de las audiencias virtuales, y aquí llamo la atención al gobierno nacional, hubiese sido importante que la doctora Karen Abudinen también asistiera a este debate, en la medida en que el ministro TICS también tiene que escuchar lo que nosotros le estamos diciendo frente al tema de la virtualidad. Pero les digo lo siguiente, hemos tenido en el marco de nuestras audiencias muchos problemas con el servicio de Internet en estas localidades, en Puerto Nariño, Amazonas, en Inírida, Guainía, en Mitú, en Miraflores, en Uribia, en La Macarena, en Mapiripán, en La Uribe Meta, en Puerto Rico Meta, en Cacota Norte de Santander, en Pamplonita, y así les puedo dar un número más o menos de 20 municipios. Tenemos en otros 20 municipios problemas de fluido eléctrico y que son intermitentes y se dificulta la conectividad para hacer nuestras audiencias. Pero les quiero decir a ustedes para que se sorprendan en dónde.
no son en algunos de esos municipios que todos nos imaginamos en la audiencia. Imagínense ustedes que tenemos problemas de fluido eléctrico y yo invito también a que se haga un debate sobre este tema en Fusagasugá, en Zipaquirá, en La Mesa, en Chía, que son lugares que están al lado de Bogotá. Yo sí me pregunto, estos operadores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no le cumplen al país? ¿Y por qué nos permiten y por qué no nos permiten el servicio de justicia adecuado y ponen la cara de qué es lo que está ocurriendo en los territorios? Todos estamos poniendo, pero que en Zipaquirá, que está a 30 minutos de Bogotá, o en La Mesa, o en Chía, en donde básicamente estamos en una conurbados con la ciudad de Bogotá, tengamos problemas de intermitencia y no se puede hacer audiencias, y me parece absolutamente lamentable. Yo creo que estos son algunos de los temas fundamentales que yo podría señalar. Hay muchos más. Este es un debate que me parece tremendamente importante. Decirle a la ministra de Justicia y decirle a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura que seguimos trabajando de la mano en este fortalecimiento de la justicia. Yo creo que la Fiscalía es un ente absolutamente vital para el funcionamiento de este país desde el punto de vista de la justicia y del servicio que se le da a los ciudadanos. Decirles que mis funcionarios, estos funcionarios, se levantan con denuedo, con tesón para trabajar por el país, y que por supuesto necesitamos de la mano de ustedes, honorables senadores, para seguir haciendo de esta entidad una de las entidades que mayor orgullo le deben dar al país, y que me propuse en estos 4 años que vuelva a ser vista como una entidad que además le debe cumplir a Colombia. Muchísimas gracias, señor presidente y diferentes miembros del Senado de la República y los distinguidos invitados el día de hoy.